Hola, mi nombre es Alan Rafael Mejía López y le voy a presentar sobre el racismo. Es un comportamiento que expresa odio o rechazo hacia una persona o grupo de personas por pertenecer a un grupo de humanos distinto desde el punto de vista racial. Este comportamiento involucra discriminación hacia individuos que no forman parte de un grupo racial predominante. También podemos definir que el racismo es una ideología expresada fundamentalmente de tres creencias. La primera, los rasgos físicos que nos distinguen a cada grupo humano: color de la piel, estatura promedio, color de los ojos, no son cuestiones artificiales o relevantes, sino que se corresponde a rasgos intelectuales, tales como la inteligencia, la valiosidad, disciplina y el idealismo. De acuerdo con el racismo colonial, los indígenas son holgazanes, mientras que los esclavos son violentos. En la Europa medieval, los judíos eran considerados avaros, amantes del dinero y bienes de los material, en la oposición de lo que se pensaba que era propio de los cristianos. El número 2, es conveniente para el bienestar de la especie humana que los diversos grupos humanos, razas, se mantengan estrictamente separados, es decir, que vivan en lugares diferentes, estudien en escuelas, universidades diferentes, etcétera. Número 3, los individuos mestizos, los que han sido engendrados por padres pertenecientes a grupos humanos diferentes, nacen con algún tipo de desventaja, ya sea en el aspecto inmunológico, en el riesgo incrementado de enfermedades hereditarias o por algún tipo de discapacidad intelectual. Por esta razón es importante evitar el mestizaje. En la sociedad, el racismo se manifiesta de diversas maneras, desde la violencia, golpizas o palizas, asesinatos, el discurso político, la superioridad de la raza blanca, hasta la discriminación sutil, como en el caso de una empresa que dejara de contratar al candidato idóneo por sus rasgos físicos. La raza que realmente, las diferencias que pueden captarse a simple vista: unos tenemos piel negra, otros piel blanca, algunos tenemos el pelo liso, otros crespo, altos bajos, ojos azules, marrones o negros. Estas diferencias son reales, que constituyen en realidad un criterio para calificar a un tipo de ser humano. Lo que ha hallado la investigación científica, que ha hallado que en el fondo esas diferencias son biológicamente irrelevantes. Desde el punto de vista genético, casi no existe diferencia entre personas blancas, asiáticas o negras. En cambio, sí puede existir una importancia diferencia entre dos personas blancas, dos personas negras, así. Desde el punto de vista científico, el concepto de raza no tiene valor ni utilidad ninguna. Lo que llamamos raza solo es una construcción social, es decir, un conjunto de emociones, prejuicios e ideas aparentes entre las personas. Las características del racismo: no hay fundamento científico. El racismo es una ideología que está basado en prejuicios que tienen que ver con la historia de cómo se han constituido las diversas naciones. No existe ningún fundamento científico que justifique las diferencias entre las personas, ya sea como eh, eh, bueno, pues las diversas expresiones pueden manifestarse de la violencia extrema, el debate político o por medio de la discriminación discreta. Eh, Cambia con el tiempo, cambia con el transcurso de la historia, porque en la Edad Media estaba fundado en la fe religiosa. A principios del siglo XX se razonaba con el método científico, bueno, pues, científico. Se disfrazaba en cada cultura, por así decirlo, y preservar lo único y diferente de cada una de las fuerzas de la globalización. Si bien los judíos y las personas de color han sido las víctimas predilectas,
Es la verdad que cualquier grupo humano puede correr peligro de convertirse en algún tipo de víctima del racismo. Con la pandemia del COVID-19 en diversos países como en Estados Unidos se registraron ataques hacia las comunidades chinas por culpándolas por el brote de coronavirus. Eh, Está asociado con el poder y con la identidad. El racismo discrimina a todo aquel que sea distinto. Como los antiguos griegos, los bárbaros eran los que no hablaban el griego y los que eran diferentes a ellos, pero para los pueblos bárbaros también existían para señalar a distintas personas como nación o algún tipo de grupo. Tipos de racismo, racismo científico, hunde sus raíces en la teoría de la evolución de Darwin, que sostiene que las especies animales más capaces de adaptarse a los cambios del medio ambiente son las que sobreviven y prosperan, mediante que las menos capaces se extinguen. Aplicada en historia humana, esta teoría desembocó que la idea de ciertas razas como las europeas y norteamericanos estaban mejor dotados para el progreso y tenían el derecho de conquistarnos y dominarnos, mientras que otras, como las personas de África o América Latina, permanecían perpetuamente en el retraso o atraso. Esta forma de pensar promocionó la urgencia, la esterilización forzada, esto significa discapacición y conductas delictivas que no pueden transmitir sus genes. Se creía que de esta forma desaparecerían. El racismo científico fue el fundamento ideológico de la expansión del siglo XIX, así como de la dictadura en Alemania. El mismo Hitler, en 1920 las razones científicas fueron, bueno, pues el racismo institucional. Las instituciones y leyes del Estado están diseñadas para el criterio racista. En los establecimientos de Estados Unidos, hasta mediados del siglo XX, existían baños para blancos y otros para gente de color, o unas mesas para gente de color blanca y otros para gente de color. Así lo exigía la ley. En la Alemania nazi, los ciudadanos judíos estaban obligados por ley a identificarse portando una estrella de David amarilla en la ropa. Eh, pero sin duda en un caso, en el de en Sudáfrica, que un amplio sector de la población estaba respaldado por la legislación de el racismo, el racismo, racismo individual consiste en todas aquellas demostraciones de rechazo, ya sea de forma abierta o deliberada, por prácticas, introducción propia, el insulto en un foro de internet, cosas como no querer sentarse al lado de una persona de color, autobús o algún tipo de avión. Ejemplos de racismo: el antisemitismo es una forma de racismo aplicada en las personas judías. Acá el adjetivo judío no se limita a la práctica, sino también a todos los vínculos familiares que estén con el judaísmo, aunque sean laicos. La Alemania nazi fue el estado más racista, más destructivo que ha conocido la historia, que por en 6 millones de judíos asesinados. Sin embargo, también persiguió gitanos, mestizos y también homosexuales, comunistas y testigos de Jehová. El, el apartheid en Sudáfrica consistió en un conjunto de leyes que regían el régimen de separación absoluta entre la población blanca y negra de Sudáfrica. Duró desde 1948 hasta principios de los 90. Las leyes del apartheid establecieron que
la población de color no tiene derecho a voto, deben recibir en zonas alejadas de la población de zonas blancas, no pueden presentarse a colegios de las mismas personas blancas, ni autobuses, ni baños, ni bañarse en las mismas playas, no se permiten noviazgos entre sí, los trabajadores de color recibirán un salario menor que los de color blanco que cumplan las mismas labores, y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias.